Guerra, crisis económicas, desinformación, discursos de odio, cambio climático, inteligencia artificial. Necesitamos buscar estrategias concretas para construir un mañana más inclusivo. Porque creemos firmemente que incluso en los tiempos más difíciles hay futuro. Buenos días y bienvenidos a Hay Futuro, un podcast de Naciones Unidas Argentina en alianza con la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Tamar Han, soy director del Centro de Información de Naciones Unidas y en este nuevo episodio vamos a explorar los grandes desafíos y las oportunidades de la cooperación internacional y el mantenimiento de la paz. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 1945 con una prioridad: mantener la paz y la seguridad internacionales. Con este objetivo, la organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Hoy nos acompaña una voz experta en el tema. Se trata del capitán de fragata y casco azul, Marcelo Herrera. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos hoy. El Capitán Herrera cuenta con amplia experiencia en el terreno de misiones de paz en diversos lugares del mundo y entrenando a nuevas generaciones de cascos azules en el Centro Argentino de Entrenamiento para Operaciones de Paz, que se conoce como CAECOPAZ. En este contexto, las operaciones de mantenimiento de paz cobran una importancia fundamental. Argentina ha contribuido con tropas en operaciones de paz por más de 40 años. Llegando a desplegar contingentes de 1.500 efectivos. Han participado en operaciones en la ex Yugoslavia, en Kuwait, en Eslovenia Oriental, también en operaciones navales durante la Guerra del Golfo y en Haití, y en operaciones de apoyo humanitario en Mozambique, la Guerra del Golfo y Kosovo, así como también apoyo de transporte aéreo a la ex Yugoslavia y Chipre. Actualmente contingentes argentinos se encuentran desplegados en Chipre. Capitán Herrera, usted ha participado como casco azul en diferentes misiones de paz y además soy subdirector del centro de entrenamiento donde se preparan los militares argentinos que serán desplegados en futuras misiones de paz. ¿Podría contarnos un poco de su experiencia personal para arrancar y luego explicarnos cómo se forma uno de estos despliegues, estas fuerzas de cascos azules, y cómo se gestiona la coordinación entre diferentes fuerzas y países en estas misiones que son muy amplias, muy complejas y que implican a muchos países y a muchas personas, tanto desde Naciones Unidas como desde los ejércitos? ¿Cómo se preparan los cascos azules para desplegarse en terreno? ¿Podría contarnos un poco y arrancando con su experiencia personal? Sí, cómo no. Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de hablarles un poco de nuestro trabajo. Bueno, en respuesta a lo que me decías, mi experiencia se basa en 3 despliegues, uno en el año 2001 en la isla de Chipre y 2 despliegues en Haití, en el año 2005 y en el año 2011. Después tengo la experiencia de haber trabajado, y como lo hago en este momento, en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para las Operaciones de Paz. La función de este centro es precisamente, como vos mencionabas, capacitar al personal que vamos a desplegar en cada una de las misiones que la Argentina tiene desplegadas alrededor del mundo. Como particularidad, en este momento tenemos un contingente que es el más numeroso, de alrededor de 236 hombres y mujeres que están desplegados en la isla de Chipre. Es un conflicto que ya lleva más de 40 años de desarrollo. Y después tenemos también observadores militares en diferentes partes del mundo, principalmente en el conflicto entre India y Pakistán, tenemos en el Líbano, tenemos personal que está en el Sahara Occidental, en Colombia. O sea, fíjate que el abanico es bastante importante geográficamente hablando. Con respecto a cómo se coordina precisamente la acción de las diferentes fuerzas, en este caso multinacionales, que están en una misión, tenemos que tener en cuenta que cada una de las fuerzas tiene una doctrina diferente. Para eso tenemos que lograr aunar criterios, que es lo que hace Naciones Unidas a fin de cuentas, para que todos sean capaces de, una vez desplegados en el área de misión, hacer lo mismo y hacerlo en forma armónica y coordinada.
Me parece oportuno quizás hacer una descripción de cómo Naciones Unidas primeramente hace el requerimiento a cada uno de los países miembros de las fuerzas, tropas o medios para que operen en esas regiones. En principio consideremos el Consejo de Seguridad. ¿Sí? Como vos mencionabas, las Naciones Unidas fueron una creación con la finalidad de evitar el flagelo de la guerra para nuestras futuras generaciones. Ahora, ya mismo en su carta fundacional estableció una serie de organizaciones y de procedimientos para lograr evitar la guerra. En principio, el Consejo de Seguridad es el instrumento o el organismo responsable de la preservación de la paz. El Consejo de Seguridad, en cuanto se plantea una situación de posible conflicto, lo que hace es ordenar al Departamento de Seguridad que genere las fuerzas para hacer frente a las acciones necesarias en esa área, en esa misión. Y el Departamento de Operaciones es el que articula las acciones, tanto de carácter político, militar, económico, para que se puedan llevar adelante las operaciones necesarias en un área de misión para lograr la tan ansiada paz. Los Estados miembros, en la Carta de Naciones Unidas, lo que hacen es comprometerse a poner a disposición de Naciones Unidas tropas o medios para que las Naciones Unidas puedan instrumentar esa política de paz. Nosotros, como República Argentina, hacemos eso mismo, ¿sí? Como te mencionaba, tenemos que ser capaces de desplegar personal y medios que puedan operar de manera coordinada con medios de Inglaterra, con medios de Indonesia, con medios de japoneses, etc. Entonces, en ese sentido, este Departamento de Operaciones de Paz cuenta con instrumentos para que puedan instruirse y adiestrarse a todo el personal militar de todos los países que contribuyen con tropas de la misma manera. CAECOPAS es el encargado de articular precisamente esas instrucciones para que nos aseguremos y certifiquemos que el personal que va a salir a operar en esas misiones de paz lo haga con los mismos parámetros que lo hace el resto del mundo. Marcelo, ¿nos podrías contar un poco desde quizás lo más personal tuyo, qué te lleva a vos a desplegar, a tener un interés en ser un casco azul? ¿Cómo llega ese rol a tu vida y cómo ha sido tu experiencia? Es una buena pregunta en el sentido de que como decimos en CAECOPAS, un poco el trabajo que tenemos nosotros es hacer que el militar que va a ser desplegado cambie el switch con el que está programado. ¿Por qué digo esto? En principio uno ingresa a la carrera militar con el ideal de defender a su país, ¿sí? Y para eso obviamente adquiere una serie de competencias que están relacionadas más con lo bélico. Estar dispuesto a enfrentar situaciones extremas en defensa del país. Siempre tratando de doblegar la voluntad de un adversario que tiene enfrente. Ahora, en realidad el trabajo que hacemos en las misiones de paz es muy distinto. En las misiones de paz lo que tratamos de hacer es lograr una paz duradera en los lugares donde desplegamos, ya sea operando como intermediarios entre dos bandos que están en pugna o eventualmente tratando de estabilizar una situación violenta que se pueda estar desarrollando. Lo que nos lleva a hacerlo y un poco es ese idealismo quizás, ¿sí? Buscando precisamente contribuir de la mejor manera a que vivamos en un mundo en armonía y que nuestro país sea parte importante de eso, que sea un contribuyente precisamente a ese objetivo. Desde su experiencia en terreno, ¿qué es lo que hace, qué características de una misión de cascos azules, una misión de paz, qué es lo que hace que una misión de paz sea exitosa o enfrente dificultades? Y acá quizás hablar un poco de los diferentes mandatos que tienen las misiones de paz, que en cada caso son diferentes porque las circunstancias son diferentes, claro. Pero quizás desde su experiencia y a grandes rasgos, ¿qué es lo que puede fortalecer una misión de paz y qué es lo que la puede debilitar? Mira, teniendo en cuenta un poco la mentalidad que tenemos los militares, muchas veces nos basamos en principios que la misma Organización de Naciones Unidas establece.
Para que una misión sea exitosa, o por lo menos logre cierto grado de eficiencia, efectividad, es necesario que observemos principios tales como que si se va a desplegar una misión en el terreno, haya un consentimiento de las partes, ¿sí? Cuando hablamos de misiones de paz, tenemos que diferenciar lo que dice el artículo 6 de la Carta de lo que dice el artículo 7. El artículo 7 habla de operaciones con la finalidad de imponer la paz, o sea, donde está desatado un conflicto, enviar tropas para que actúen de manera, o sea, militar, y separen a las fuerzas, y a partir de ahí empieza el proceso de paz. Ahora, cuando hablamos de misiones de mantenimiento de la paz, hablamos de misiones en las cuales las tropas, en una determinada situación ya, digamos que el conflicto ha sido suspendido, ha habido una tregua o ha habido una especie de acuerdo entre las partes, nosotros podamos actuar. Obviamente siempre respetando el consentimiento de los países entre los cuales vamos a mediar. Ese es uno de los principios. El otro es la imparcialidad. Tenemos que ser capaces de abstraernos, ¿sí?, de la realidad que podamos llegar a observar y de nuestros prejuicios acerca de lo que podamos ver, y siempre actuar en función de dar cumplimiento al mandato que se nos impone. Ese mandato lo establece el Consejo de Seguridad y pone los límites dentro de los cuales se puede mover esa fuerza de paz, ¿sí? Y tiene un carácter, digamos, inamovible, porque precisamente obedece a una estrategia de nivel superior. Es importante que nosotros visualicemos precisamente cuál es ese objetivo que se está persiguiendo, para con nuestras acciones no vulnerar precisamente la consecución del mismo, ¿sí? Y por último, el tema del empleo de la fuerza. Nosotros tenemos vedado el empleo de la fuerza. Estamos allí para mediar precisamente entre las partes. Únicamente, normalmente los mandatos nos permiten emplear la fuerza como método para la legítima defensa, o sea, la defensa de las tropas que están desplegadas. Si el mandato mismo va a establecer cuáles son los parámetros en los cuales podemos movernos para la protección de la población, por ejemplo, ¿sí? Y también el uso de la fuerza para asegurar la aplicación del mandato, ¿sí?, y el logro de sus objetivos. En este sentido, de acuerdo a lo que mencionabas, un poco a veces se pone en tela de juicio precisamente cuáles son las acciones que lleva Naciones Unidas en determinadas áreas de misión. Pero todas las acciones que se llevan adelante están llevadas adelante de acuerdo a lo que dice el mandato. Eso a veces limita operaciones que quizás desde el punto de vista de cualquiera que lo ve de afuera podrían decir deberían haber hecho tal cosa, pero no se pueden hacer porque están fuera de lo que está permitido ejecutar. Clarísimo. Y mencionabas también, cuando empezaste a contestar las preguntas, mencionabas que había un trabajo conjunto de los cascos azules argentinos con cascos azules de ejércitos de otros países del mundo. Correcto. Con una inmensa diversidad. Pueden ser efectivos militares de Pakistán, de países de África, de países latinoamericanos. Hay ahí una diversidad enorme en lo cultural, en lo político, en la manera de ver muchísimas cosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se intenta un poco trabajar de la mano conjuntamente en una misión compleja, en un país complejo, cuando ya la fuerza misma también está multicultural? ¿Cómo es eso y cómo lo enfrentan de la mejor manera los cascos azules argentinos? ¿Qué les enseñan en Caicopaz también frente a este tipo de situación? Claro. Sí, o sea, son dos aspectos diferentes. Lo que enseñamos en realidad tiene que ver con el conocer el lugar en donde vamos a trabajar, con el área de misión, tal como lo llamamos nosotros. Es muy importante, recién te mencionaba algo al respecto, que la persona o el peacekeeper que va a ser desplegado entienda el porqué de lo que está haciendo. Ese es desde el punto de vista del área de misión y de la población, y que obviamente es distinta la cultura y las costumbres que tienen a las que tenemos nosotros. Quizás a veces
la primer valla que tenemos que salvar es esa, llegar a un lugar y entender precisamente que no vamos a encontrar algo a lo que estamos acostumbrados. ¿Mm? Y por otro lado, el tema de operar con otros países, precisamente todo este proceso de capacitación que tiene nuestro personal facilita muchísimo la interoperabilidad táctica, por decirlo de alguna manera, u operativa con las otras fuerzas. Ahora, también, obviamente, vamos a encontrar diferencias culturales con ellos que afortunadamente se salvan con actividades también extraprofesionales. Parece mentira, pero quizás el fútbol es un lenguaje universal y los encuentros por ahí con otros contingentes permiten hacer actividades deportivas que permiten afianzar aún más precisamente los lazos y hacer más eficiente nuestras operaciones. Y así como hablo del fútbol, también quizás visitas entre diferentes contingentes para que podamos conocernos y entendernos mejor. Y de esa experiencia de pronto buscar espacios sociales y de deporte para poder conocerse y generar la convivencia, ¿quedaron amistades tuyas, por ejemplo, de despliegues anteriores? ¿Te hiciste amigo de otros militares? ¿Mantuviste el contacto? ¿Cómo es eso? ¿Hay como una pequeña red de ex cascos azules, digamos, en alguna misión de paz que continúan en contacto post-misión? Ajá, sí, tengo la suerte de mantener contacto con 2 o 3 personas a las que conocí, alguien de Indonesia, después un muchacho de Japón, también ya hace años de esto. Y sí, existe precisamente esa posibilidad y como te decía, es algo muy enriquecedor en el sentido de que uno aún a esta altura del partido sigue aprendiendo algunas cosas respecto de su cultura. Nosotros, por ejemplo, en lo que hace a los centros, ¿sí? CAECOPAS en particular, tiene una particularidad. CAECOPAS es el segundo centro, ¿sí? Que fue creado en toda América, pero en realidad es el más antiguo en este momento. El primero que se creó fue el Centro Pearson de Canadá, pero posteriormente fue cerrado. Posteriormente fue creado CAECOPAS en el año 85 y a partir de ahí tiene un funcionamiento ininterrumpido. Perdón, 95, no 85. 95. Yeah. Tiene un funcionamiento ininterrumpido. Y es un poco un referente dentro de América en función de su antigüedad y de su capacidad para instruir al personal. CAECOPAS ha formado también, ha sido uno de los socios fundadores de ALCOPAS, que es una asociación, que es un poco lo que vos mencionabas, de latinoamericana de centros de entrenamiento para misiones de paz. Esta asociación nos permite hacer intercambios con los otros centros y enriquecernos también de la experiencia que ellos tienen y adquieren en cada una de las misiones que hacen. Nos permiten precisamente enviar instructores, por ejemplo, a otros centros para ver cómo ellos instruyen y a la vez recibir instructores o cursantes de otros países para que ellos se formen en nuestros cursos. La particularidad de esto es que quizás nosotros en un curso que dictamos, no sé, me puedo referir por ejemplo al curso de observador militar, tenemos participantes, obviamente nacionales, pero también de México, de Colombia, de Chile, de Perú. O sea, todos los años se va cambiando el país específico de los que vienen, pero normalmente son numerosos los países que participan. Así como recibimos instructores de otros lugares. Este año, por ejemplo, tuvimos la suerte de contar con un instructor de la República Federal de Alemania y un instructor del CECOPAC de Chile. O sea, esto enriquece mucho también lo que nosotros brindamos como capacitación. Totalmente. Y Marcelo, ¿cómo hace un soldado argentino que quiere ser casco azul para convertirse en casco azul? ¿Se presenta? ¿Cómo es el proceso interno dentro del ejército argentino para aquellos miembros militares que quieran ser parte de estos despliegues? ¿Qué tienen que hacer? Claro. Mira, me viene bien esto que mencionás, como me das pie para hablar de algo. En este caso,
digamos, las operaciones de paz están bajo la conducción del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas, ¿sí? El Comando Operacional depende directamente del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Todos los contingentes que estamos llevando o estamos enviando son de carácter conjunto. O sea, no es solamente el Ejército, sino que participa Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El Estado Mayor Conjunto es el que articula precisamente, recibe mediante Cancillería y el Ministerio de Defensa los requerimientos de Naciones Unidas para la conformación de las fuerzas. A partir de ahí se inicia la convocatoria del personal, que todo el personal que estamos enviando es personal voluntario. O sea, el personal nosotros le decimos en la Armada por lo menos ficha ascenso, que es el deseo a dónde le gustaría ir ahí el de pase, pone acerca de la voluntariedad o no de participar en misiones de paz. En el Estado Mayor Conjunto se encargan de recabar toda esa información y tener al personal preseleccionado, diciendo en caso de que salga un requerimiento de determinada cantidad de personal, este es el personal que tenemos disponible para emplear, teniendo en cuenta obviamente sus capacidades operativas, o sea, las especialidades que tienen. Y a partir de ahí se conforma. Te voy a hablar un poco de Chipre, que es el más numeroso. Se conforma el contingente, ¿sí?, satisfaciendo todas las necesidades operativas que van a tener en el área de misión. En ese caso se convoca o se notifica al personal y a partir de ahí empieza el proceso de alistamiento y adiestramiento de ese personal. En principio, nosotros como CAECOPAS lo primero que hacemos es dar un curso que se llama Train of Trainers, que sería algo así como entrenador de entrenadores. Recibimos a quienes van a ser los que se van a destacar luego al interior del país y van a entrenar a los núcleos del contingente, de la parte del contingente en las diferentes partes del país. Me refiero a esto porque el Ejército en particular tiene unidades que van a ser los núcleos para la conformación de los contingentes que van rotando. Quizá el último que desplegamos, el regimiento estaba en San Martín de los Andes. El próximo que vamos a desplegar está en Mendoza, ¿sí? Entonces, esos entrenadores no son los mismos que los que brindaron la capacitación en San Martín de los Andes que los de Mendoza. Van a venir acá a CAECOPAS y nosotros los vamos a capacitar. La Armada capacita en Puerto Belgrano y la Fuerza Aérea en Morón. Una vez que los capacitamos, ellos van a esas zonas núcleo e inician la capacitación del personal. Ahora, no nos quedamos con eso porque nosotros tenemos que certificar que todas estas unidades que están desparramadas en el país sean capaces de operar de manera coordinada. Entonces, ellos se van a reunir finalmente en CAECOPAS y en CAECOPAS nosotros vamos a verificar que los contenidos que tenían que recibir hayan sido asimilados como debe ser, ¿sí? Y eventualmente vamos a hacer comprobaciones teórico-prácticas para que podamos certificar a Naciones Unidas que estamos enviando una unidad capaz de cumplir con la misión que se le impone. Excelente, muchas gracias. Claramente es un sistema complejo. Es un sistema complejo. Es un proceso complejo y largo, con muchísima responsabilidad, y en ese sentido el rol de CAECOPAS es muy, muy central. Vamos a pasar a un breve corte y enseguida volvemos. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio. Entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguí en BCN Radio. BCN Radio. Ya volvemos. Continuamos con Hay Futuro, un podcast para pensar soluciones. Y en este episodio estamos abordando la cuestión internacional y la crisis del multilateralismo. Capitán
¿cómo se maneja la neutralidad en las misiones de paz? Especialmente cuando hay tensiones entre las partes involucradas, cosa que ya mencionó anteriormente, y especialmente teniendo en cuenta que se deben garantizar el respeto a la soberanía de los estados también. ¿Cómo manejan ese equilibrio? Correcto. Sí, bueno, precisamente como te mencionaba hace unos minutos, los mandatos están diseñados precisamente para que las acciones que nosotros llevemos adelante no vulneren la soberanía de los estados. Cuando hablaba del consentimiento, los mismos estados que convocan o que solicitan precisamente la presencia de Naciones Unidas establecen los parámetros bajo los cuales Naciones Unidas va a poder participar. Ahora, obviamente, nosotros lo que vamos a hacer en ese lugar es un trabajo de mediadores. No vamos a tomar parte activa ni por un bando ni por el otro. Quizás no me referiría tanto a neutralidad, teniendo en cuenta que el término implica más que nada no participar en el conflicto. Es más imparcialidad. Es más imparcialidad lo que haríamos nosotros, porque en determinados momentos quizás sea necesario que intervengamos para garantizar que precisamente se cumpla lo que está en el mandato y se logren los objetivos que estamos persiguiendo. Y sí, en algunas oportunidades se torna complicado porque precisamente el soldado argentino tiene una particularidad. Es eficiente en su trabajo y la forma de ser del argentino permite que tenga una facilidad para crear lazos, ¿sí?, con quienes está trabajando en el terreno. Y a veces esos lazos también se extienden hacia las personas con las cuales está mediando. Entonces, es un desafío también el hecho de lograr esa imparcialidad total para evitar precisamente que se generen por nuestra acción, quizás tratando de generar un buen ambiente de entendimiento, que se generen malos entendidos acerca de que somos parciales hacia un lado o hacia el otro. Pero en general hemos logrado buenos resultados porque cuando trabajamos en el terreno somos muy claros en el objetivo que estamos persiguiendo. Perfecto. ¿Y podría contarnos un poco desde su experiencia personal en los despliegues que ha tenido alguna lección clave que haya aprendido en alguno de estos despliegues, algo que haya ocurrido, algún incidente o alguna situación que le haya dejado algo que aprendió y que aplicó después en su vida diaria, en su vida práctica, algo que haya aprendido de una misión de paz y que haya sido una herramienta también para la vida diaria post-misión? Sí, respecto a eso, no sé si nace de un evento crítico, pero sí de la vivencia precisamente. Creo que lo mencioné hace un momento. Cuando uno despliega en un lugar desconocido, o no tanto desconocido, sino nuevo, porque ya en realidad uno va preparado en función de las instrucciones que recibe, en principio no lo entiende, ¿sí? Por más que uno recibe información, en realidad todo lo que uno tiene es información, pero esa información no está del todo elaborada. Y a lo largo del transcurso de una misión, uno se va dando cuenta que cuando empieza a relacionar precisamente esos factores que hablábamos recién, multidimensionales, ¿sí?, respecto a cómo es la población en cuanto a su cultura, en cuanto a su religión, en cuanto a sus costumbres, o en cuanto a su economía también, uno tiene otras herramientas precisamente para hacer frente a los posibles focos de conflicto que se presenten. Y la verdad, eso entiendo que me ha servido también para volcarlo acá, en la vida diaria. Bueno, a veces nuestra sociedad también está un poco disímil y bueno, se plantean situaciones que son un poco arbitrarias o antagónicas, y uno aprende que es necesario precisamente entender el punto de vista del otro. Que lo que el otro hace no lo hace con un objetivo de maldad, sino que lo hace convencido de que está haciendo las cosas de acuerdo a cómo fue formado. Y eso es importante quizás asimilarlo y aprenderlo para de alguna manera tener mejores herramientas para lograr soluciones en los conflictos.
Sí, y creo que uno cuando llega y despliega se encuentra con que la realidad es más compleja quizás Correcto. que lo que aprendió de manera más teórica Tal cual. antes sí, del sí. despliegue. Sí, hay un término que se llama, en inglés le dicen understanding, que es comprender, ¿sí? Más allá del saber o el tener la información, es tratar por lo menos de comprender con qué me estoy encontrando realmente. Y en ese sentido, ¿algún momento que lo haya marcado particularmente, alguna anécdota o experiencia que recuerda de cuando estuvo en Haití, que realmente lo marcó? Sí, Me recuerdo imagino muchas cuando... cosas, ¿no? No, pero mira, lo más sencillo es abrir la puerta al bajar del avión. En realidad, la realidad que encontramos nos chocó mucho, porque en nuestro país nosotros tenemos una idea de orden. O sea, uno sale a caminar por la ciudad y se encuentra que se respetan ciertas normas, hay cierta cartelería quizás que me indica qué se puede, qué no se puede hacer, o me indica hacia dónde ir si quiero llegar a algún lado. Bueno, en Haití en el primer momento fue un choque cultural muy grande porque no encontrábamos nada de eso y realmente estaba bastante maltrecha la infraestructura. Con decirte que, por ejemplo, llegar desde Puerto Príncipe a Gonaives, que son 150 kilómetros, nos demandaba entre 8 o 10 horas. Distinto, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir 5 o 6 años después y ya el país tenía otra realidad, más allá de que fue después del terremoto, pero ya la infraestructura que estaba desarrollada permitía algunas facilidades para la población y había otra mentalidad en ese sentido. O sea, de aprender o de haberme tocado eso me dio la pauta de que de alguna manera estaba funcionando lo que se estaba haciendo. Pero bueno, mencionábamos recién que lamentablemente la situación en Haití después se fue deteriorando nuevamente y entiendo que ahora no es lo mismo que había visto la última vez que estuve ahí. Así es. Capitán, cambiando un poco de tema, estas misiones de paz que existen hace ya décadas están siendo de alguna manera también impactadas por los cambios en tecnología que estamos viviendo a nivel mundial. En ese sentido, bueno, hoy por hoy estamos viendo inteligencia artificial, estamos viendo drones que están siendo utilizados en conflictos. ¿Cómo eso influye también en las misiones de paz? ¿En qué medida esta nueva tecnología puede ser utilizada también para mantener la paz y reforzar estas misiones? Sí, es algo realmente novedoso esto. Nosotros en CAECOPAZ todavía estamos dando nuestros primeros pasos y estamos aprendiendo al respecto. Pero sí Naciones Unidas lleva adelante un proceso de modernización, por ejemplo en el manejo de la información. En este momento en la misión que está desplegada en Chipre están desarrollando un sistema que permite precisamente manejar la información de manera muy reservada y compartida entre todos los actores. No recuerdo bien el nombre, pero creo que era MindAware, así que permite distribuir y compartir la información. Tengo entendido que también, por ejemplo, en cuanto a la inteligencia artificial, las misiones de Mali y de Sudán las están empleando para monitorear las redes sociales, de manera de detectar quizás los mensajes de odio y adelantarse a posibles sitios donde puedan llegarse a desarrollar algún tipo de actividad violenta. Esos son los pasos que está dando Naciones Unidas. Ahora, desde el punto de vista táctico, sí, quizás el empleo de drones a las tropas que están desplegadas en las áreas de misión les permite tener la posibilidad de obtener información para ser más eficientes precisamente en los accionarios. Con el despliegue de drones y con patrullas aéreas periódicas se pueden monitorear las áreas que pueden considerarse peligrosas, por ejemplo. O eventualmente cuando se va a realizar una patrulla en un lugar que se considera peligroso, como se suele acostumbrar a veces usar trampas explosivas, etcétera, pueden usarse este tipo de mecanismos para realizar un reconocimiento previo y no exponer a las tropas, por ejemplo, a la acción de estos artefactos.
nosotros, como te digo, estamos dando nuestros primeros pasos y adaptando precisamente nuestros conocimientos para, una vez que tengamos información precisa de lo que Naciones Unidas requiere, podamos brindarlo al personal que vamos a desplegar. Excelente. Bueno, siguiendo un poco con este tema de la tecnología y de la inteligencia artificial, tenemos un segmento en cada uno de los episodios de este podcast en el cual le pedimos a la inteligencia artificial, contándole de qué se trata el episodio, quién ha sido invitado, que nos dé una pregunta y esa pregunta trasladársela a la persona invitada para que la responda. Así que en ese sentido le pedimos a ChatGPT que nos dé una pregunta para usted, y la pregunta es la siguiente. Para un episodio sobre cooperación internacional, has invitado a un experto a hablar sobre el tema. Un capitán de fragata que, como Casco Azul, estuvo destinado a diferentes misiones de paz de ONU y que hoy es subdirector del Centro de Entrenamiento para Operaciones de Paz en Argentina. ¿Qué pregunta le harías para cerrar el episodio desde el enfoque de soluciones? Para cerrar el podcast con una reflexión hacia el futuro, podrías plantear una pregunta inspiradora. ¿Qué mensaje de esperanza le gustaría dejar a aquellos que creen que un mundo más pacífico y justo es posible? En el contexto de estas misiones de paz y del rol que tienen, ¿qué les diría? No voy a ser original en la frase, porque es una frase que he oído varias veces, pero me parece que es la que mejor representa la forma en que podemos lograr la paz. Es precisamente una frase de Naciones Unidas para los peacekeepers que dice: la paz comienza conmigo. Si yo soy precisamente ese motor generador de paz y soy capaz de contagiar precisamente ese espíritu, debería poder lograr la paz. Y aquellas personas que precisamente aman la paz deberían pensar en eso, que son el primer escalón precisamente para lograr ese objetivo. Muchísimas gracias, Marcelo, por esta frase. Realmente la paz empieza desde uno mismo. Y creo que los Cascos Azules argentinos realmente han hecho honor a esa frase en sus despliegues, así que muchas gracias por haber venido hoy, por habernos acompañado en este episodio de Hay Futuro, y invitamos a nuestros oyentes a seguirnos en las redes de ONU Argentina y de BCN Radio para sintonizar este y próximos episodios, y suscribirse a nuestra newsletter de Hay Futuro, donde compartiremos más información, artículos y recursos sobre el tema que tratamos hoy. Así que sin más, nos despedimos hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias nuevamente. Hay Futuro es un podcast de Naciones Unidas Argentina en alianza con la Biblioteca del Congreso de la Nación en el marco de la Cumbre del Futuro organizada por Naciones Unidas.